Bueno chicos, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases ahora en el área de matemática, con el tema ángulos. Listos y atentos por favor porque se vienen buenos ejercicios para resolver hoy día y los días siguientes. Así es que todos presten atención. Muy bien, ahora les voy a pedir que observen muy bien estas imágenes y vas a ver si a tu alrededor o en tu casa encuentras algunas parecidas o iguales a estas. En tu casa habrá de repente una escalera de esas desarmables o ventanas, el televisor, esa gata para subir, ¿no? Los autos. Estos elementos, estos objetos los encuentras en tu casa. Ahora quiero que observes las esquinas de cada objeto. ¿Qué estarán formando estas esquinas? La unión de estos lados. ¿Qué es lo que están formando? A ver, ¿qué dice el título de la imagen? Encontramos ángulos en diversos objetos. La mayoría de objetos que nos rodean tienen formas geométricas, ¿sí? Y ahora, estas formas geométricas las vamos a dividir en dos grupos. Cuerpos en los de línea curva, que son los círculos, el óvalo, ¿no? Y los cuadriláteros, los cuadriláteros que vienen a ser cuadriláteros o figuras que tienen varios lados, ¿no? En este caso, cuadrados, rectángulos, ¿no? Entonces, la mayoría de objetos que nos rodean van a tener estas formas. Y ahora nos vamos a concentrar más que todo en las figuras que tienen lados. Los polígonos, ahora sí, los polígonos, que son figuras que tienen más de 3 lados, ¿no? ¿Cuál era el polígono que tenía menor número de lados? ¿Se acuerdan? El triángulo, ¿no? Porque solo tenía 3 lados. A partir del triángulo vamos a ir aumentando 4, 5, 6, etcétera. Entonces, partiendo de esa idea base de figuras geométricas poligonales, que quiere decir que tienen lados, vamos ahí a encontrar que diversos tipos de ángulos en sus esquinas. Cada esquina que forma esta figura va a tener ángulos. Recuerda que esto también lo hemos hecho en clases pasadas, ¿no? Los polígonos interiormente, la unión de sus lados van a formar ángulos. Entonces, quiero que ahora observes los objetos a tu alrededor y que menciones qué objetos tienen ángulos. A ver, qué objetos tienen sus lados unidos y que formen ángulos. A ver, observa todo lo que tienes a tu alrededor. Muy bien, luego de haber visto, de haber hecho este ejercicio, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la porción del plano limitado por dos rayos que parten de un mismo punto. ¿Qué quiere decir? Ambos rayos, estos dos lados van a partir de un punto inicial, ambos. ¿Listo? Y esta abertura va a tener una medida. Y esta medida se va a llamar ángulo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo mido la longitud de este ángulo? A través de los grados. Las medidas de los ángulos se miden con grados. Así como en tu regla, por ejemplo, si quieres medir la altura de tu cuaderno, de tu libro, ¿con qué unidad de medida o qué unidad de medida utilizamos? Los centímetros, ¿no? En este caso, para medir los ángulos internos o externos de una figura, vamos a utilizar los grados, porque los ángulos se miden en grados. Y como ves, la parte de abajo tienes diversos tipos de ángulos. Y repito, los ángulos no solamente están en la parte interior de la figura, sino también en la parte exterior. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es una porción del plano limitado por dos rayos. Dos rayos, ¿qué quiere decir? Dos líneas, dos rectas, ¿listo? Que están unidas en un punto eje. Ese punto eje va a tener una medida, esa abertura va a tener una medida. Y es un ángulo que se mide se mide en grados. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? Si me está diciendo que son dos rayos. Lo principal, el ángulo.
¿Qué es el ángulo? Observa ya en la figura que tiene la parte de abajo. Ahí tienes las partes principales de un ángulo. El ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas con el mismo origen. Estos dos rayos van a tener un mismo punto de unión, ¿listo? Y esta abertura que va a formar viene a ser el ángulo, ¿listo? Tienes en la figura que está representada con color rosado o sea, tienes el ángulo alfa, ¿sí? Esta abertura es el ángulo alfa, el primer elemento de la primera parte del ángulo. Luego tienes los lados, que vienen a ser los dos rayos que parten de ese punto inicial. En este caso tienes el lado R y el lado S. ¿Listo? Los lados de un ángulo son las semirrectas que lo delimitan. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde es esa abertura? ¿No? ¿Qué tamaño es la abertura que se está formando? Entonces, donde se termina esa abertura vienen a ser los lados del ángulo, ¿sí? Y él dice que es el origen, de dónde nacen esos lados, de dónde nacen esos rayos, esas rectas. Ese punto inicial, esa esquinita es el vértice. Entonces, ¿cuáles son las partes del ángulo? El ángulo que es la abertura, la que está adentro. Tienes los lados, que son las dos semirrectas que lo delimitan, la que abren, ¿no? Que son los límites del ángulo, de la parte inicial y la parte final de la abertura. Y el vértice, que es el punto de origen de donde parten estos dos rayos de semirrectas, ¿no? El vértice siempre es la esquinita, y de esta esquinita es donde parten estos dos lados. Entonces, estas son las partes principales de los ángulos. Seguramente lo que estás observando te parece conocido. Ese instrumento es muy conocido y tú lo tienes en tu casita, lo has llevado al colegio, y yo también en alguna oportunidad he llevado al colegio y tengo uno grande. ¿Se acuerdan que tengo uno grande de madera que utilizaba yo para poder mostrarles los ángulos en el salón? ¿Cómo se llamará? ¿Te acuerdas? ¿Qué utilizábamos para medir los ángulos? Pues vamos a hacer. Para medir un ángulo con el transportador se siguen los siguientes pasos. Entonces, ¿qué utilizamos para medir un ángulo? Un transportador. ¿Y cuál es el primer paso que debemos seguir? Se coloca el transportador de forma que coincide el punto de su base, su centro, con el vértice del ángulo, y que uno de los lados del ángulo pase por cero, es decir, por la base del transportador. Tú sabes que tu transportador tiene justo en el centro, en la parte de abajo, un hoyito, un huequito. Es ahí donde tienes que ubicar el vértice. ¿Listo? Y el otro lado justo apuntando al cero. Uno de los lados del ángulo tienen que estar apuntando a 0 grados, que pase por los 0 grados. Y después vas a empezar a medir, ¿no? Hacia dónde se dirige el siguiente lado de la abertura. ¿Listo? Como segundo punto dice, se lee sobre la semicircunferencia del transportador la medida por la que pasa el otro lado del ángulo. ¿Te acuerdas que el transportador había números encima y adentro del transportador? Entonces tú no tienes que mirar lo que está, tú tienes que mirar los números de arriba. Los números de arriba son los que te van a indicar la medida exacta del ángulo que estás midiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué instrumento utilizamos? El transportador. ¿Cómo tienes que hacer? Tienes que ubicar el huequito que tiene ahí justo en la parte de abajo, justo en el vértice, y uno de los laterales tiene que estar apuntando a ceros. Desde ahí, de 0 a la izquierda, empiezas a contar hasta llegar al siguiente lado del ángulo, y es ahí exacta la medida del ángulo que estás ubicando. ¿Listo? Entonces todos usan su transportador para realizar el ejercicio en su casa. Bien, chicos, ahora vamos a conocer los tipos de ángulos, ¿sí? Porque ya hemos dicho al inicio que hay figuras que tienen muchos lados, y de acuerdo a la cantidad de lados va a variar el tamaño de estos ángulos. Entonces, no todos van a ser iguales. Tenemos primero, en la primera imagen, el niño que está recostado derecho, ¿sí? Está formando un ángulo de 180 grados. Si el ángulo es plano, no tiene ningún lado que esté abierto, es un ángulo plano y siempre mide exactamente 180 grados. Recuérdalo, ángulo llano, 180 grados. Ahora, tienes la siguiente imagen de una niña, pero que tiene
abierto un bracito, ¿sí? ¿Cuánto medirá el ángulo que está formando con su bracito y su cuerpo? Mide 90 grados. ¿Listo? Y el ángulo que mide 90 grados exactamente se llama ángulo recto. ¿Por qué? Porque si tú trazas con tu transportador un ángulo recto, un lado siempre va a ir recto, no va a ir inclinado ni a la izquierda ni a la derecha, siempre va derechito para arriba. Entonces, ese ángulo de 90 grados se va a llamar ángulo recto y el ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Ahora, en la siguiente imagen tienes un niño que está entreabriendo los bracitos. Listo, no está totalmente abierto, sino solo una pequeña abertura. Ahora, este ángulo mide más de 90, pero menos de 180. ¿Qué quiere decir? Desde el 91 hasta el 179. ¿Listo? ¿Y cómo se llama ese tipo de ángulo? Es el ángulo obtuso. Mide más de 90, pero menos de 180. O sea, no está abriendo un poquito más los brazos, ¿no? A diferencia del que sigue, que es agudo. Estás viendo la niña que está cerrando un poquito sus brazos. Entonces, ese ángulo agudo va a medir menos de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Desde 1 hasta 89. Todas estas medidas van a pertenecer a los ángulos agudos porque miden menos de 90 grados. Agudo, menos de 90 grados. Y el siguiente es el cóncavo. ¿Qué quiere decir? Más de 180, porque recuerda que el círculo, que también es una figura geométrica, no tiene lados, pero en nuestro transportador podemos medir cuánto mide la circunferencia del círculo, ¿no? Entonces, todo este ángulo, la vuelta de tu transportador o la vuelta de esa figura también tiene su medida, ¿listo? Pero si tiene más de 180, se llama ángulo cóncavo, más de 180. Pero también puedes llegar a medir el ángulo en tu transportador dando la vuelta a tu circunferencia que mide 360 grados, toda la vuelta de tu transportador. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ángulos? Llano, que mide 180, recto, que mide 90, obtuso, que mide más de 90 pero menos de 180, agudo, que mide menos de 90 y el cóncavo, que mide más de 180 grados. Bien, a continuación te muestro un recordando muy rapidito. Tienes ahí en imágenes el transportador, que es el instrumento que se necesita para medir, ¿no? Y ya sabes que tienes que hacer coincidir el vértice con el punto centro de tu transportador y mirar los números que están en la parte superior, en la parte de arriba, no los que están dentro del transportador. En la segunda imagen tienes los símbolos que utilizamos para representar la medida de un ángulo cuando no sabemos exactamente cuánto mide. Y esto quiero que lo recuerdes, por favor, porque en tu libro de área y en tu libro de actividades los tienes, solo que no hemos llegado a aprenderlos, pero también te va a mandar en las prácticas. Sí, apréndelos, por favor. El primero es alfa, el segundo es beta, el tercero es gamma, delta y epsilon. Epsilon, ¿sí? Entonces, estos símbolos griegos nos ayudan a representar un ángulo cuando yo no sé la medida. Cuando todavía no sé cuánto mide en números, los puedo representar con estos símbolos. Recuerda que los tienes que aprender porque una vez que ya nos encontremos, ya los debes saber. ¿Listo? Y por último, en la elipse tienes ahí, los ángulos se miden en grados. Recuerda que ese circulito que se pone arriba de uno de los números son grados. Y por ejemplo tienes aquí el 90 con ese circulito en la parte de arriba. ¿Cómo se lee? 90 grados. Es la lectura correcta de un ángulo. Listo, así es que por favor no se olviden de repasar, de practicar el uso de su transportador y los símbolos que nos van a ayudar a presentar los ángulos. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy en matemática. Te aconsejo y te vuelvo a repetir, usa tu transportador, aprende a ubicar el punto vértice para que te ayude a medir exactamente un ángulo, repasa los símbolos
griegos que te ayudan a saber las medidas de los ángulos y de los tipos de ángulos, que es muy importante, que eso debes de saber para los ejercicios que se vienen a posterior. Un beso para todos los 24 niños que los tengo siempre en mi corazón y nos vemos en el siguiente video. Chao.